Hay una forma sutil de enamorarse, una en la que no conectas con la persona, sino con la idea que construyes de ella, una versión perfecta que guardas dentro de ti y que éste empieza a dictarte cómo sentir, cómo pensar, cómo actuar y que automáticamente convierte toda nuestra existencia en un reflejo. Porque con el tiempo dejamos de creer que somos nosotros quienes amamos y empezamos a creer que es esa persona la única capaz de hacernos sentir así, como si no fuéramos dueños de nuestra propia capacidad de amar. Y sin darnos cuenta, cometemos el error más importante de todos, el de delegar amor. Y es así lo que pasa en Como agua para chocolate. Vemos la historia de amor entre Tita y Pedro, pero también vemos lo fácil que es confundir esto con muchas otras cosas, porque Tita y Pedro comienzan desde la intensidad, cuando son muy jóvenes, cuando sentir fuerte parece suficiente para llamar a algo amor, aunque todavía no entiendan bien lo que eso significa. Y todo eso nos prepara para lo que viene después. Porque más que una historia romántica, lo que construyen es algo inestable, impulsivo, a veces incluso contradictorio. Tita es alguien que vive a través de lo que siente, es intensa, se entrega, encuentra en la cocina una forma de expresar todo lo que no puede decir, y tiene momentos en donde parece tener esta mentalidad despierta y que busca ser libre, pero que termina perdida cuando aparece su necesidad de sentirse elegida. Y Pedro es más difícil de justificar, un hombre confundido que dice amar, pero que nunca actúa desde ese amor, sino que se queda en medio, sigue reglas en las que no cree, toma decisiones que lastiman y se convence a sí mismo de que está haciendo lo mejor posible, casi como si su voluntad pareciera asustarlo más que dominarlo. Así es como ambos se enamoran. En una época llena de costumbres firmes, con roles muy marcados y tradiciones que prácticamente decidían cómo vivir tu vida. Una de ellas, que la hija menor tenía que quedarse a cuidar de su madre. No podría casarse, no podría tener una familia, su vida ya estaba decidida. Y Tita nace justo dentro de esa regla, en un lugar donde lo que siente contrasta bastante con lo que le toca vivir. Porque mientras ella está atrapada en esa casa, afuera, a punto de la revolución, ya existían mujeres que estaban tomando otro lugar, mujeres que participaban, luchaban, que empezaban a tener un impacto distinto, donde figuras como la de Lita o Petra Herrera representaban justo eso, una idea de libertad que ya estaba ahí. Y aunque Tita no forme parte de ese mundo, esa idea existe y de alguna forma la alcanza, porque ahora no solo está limitada, también sabe, aunque sea en el fondo, que podría haber algo más, pero aún así espera que Pedro la elija. Pedro, por su parte, sí encuentra formas de moverse dentro de su contexto. Es activista cuando se trata del movimiento revolucionario. Parece tener convicción cuando se trata de lo que pasa allá afuera. Parece tener claridad cuando se trata de otras cosas, pero no cuando se trata de Tita. Y eso lo vuelve más frustrante, porque mientras Tita parece no tener un plan B más allá de él, Pedro sí encuentra una forma de sentirse útil, de tener propósito, de formar parte de algo más grande que él mismo. Y quiero pensar que esto no está puesto al azar, porque mientras uno se aferra a una sola persona para sostenerlo todo, el otro siempre tiene a dónde escapar. Tita y Pedro se enamoran muy jóvenes, incluso antes de entender lo que realmente significa amar, y poco a poco la palabra empieza a cambiar de sentido. Amar deja de ser un concepto del diccionario y empieza a tener una forma con su presencia, su aroma, lo que despiertan cuando están cerca. Tita, Pedro y amor se vuelven lo mismo en sus cabezas, y entonces cualquier emoción que pase entre ellos empieza a interpretarse como parte de ese mismo amor, aunque no lo sea. Porque como espectadores nosotros sí podemos cuestionarlo, podemos preguntarnos qué fue amor y qué no. Pero ellos no tienen esa misma distancia. Para ellos, todo se siente real. Lo verdaderamente difícil sería ponerse en los zapatos de Tita, aunque no tanto en realidad. Porque en algún punto todos hemos pasado por eso, aferrarnos más a lo que sentimos que al significado real de la palabra. Como si entre más intenso fuera, más válido se volviera. Ya no es solo amor, es como me hace sentir esta persona, lo que saca de mí, lo que siento con ella que no siento con nadie más. Porque el amor deja de ser algo que entendemos y se convierte en algo que solo reaccionamos. Hasta que un día ya no puedes escuchar la palabra amor sin pensar en esa persona, porque ya no son dos cosas distintas. Amor se volvió el sinónimo de esa persona. Lo que rápido empezó como amor, rápido se convirtió en obsesión. Y por tanto, más difícil de soltar. Ambos llevan ese sentimiento al límite, y en ese punto salir sin lastimarse era imposible. Pero contrario a lo que podría parecer, el mayor error de Tita no fue amar a Pedro, ni siquiera obsesionarse con él. Su mayor error fue dejar en alguien más su capacidad de amar. Porque Tita empieza a creer que solo puede amar si es elegida, que su forma de sentir depende de lo que haga el otro con ella. Y eso la mete en dinámicas donde siempre está disponible, donde siempre espera, donde siempre da, aunque del otro lado no exista lo mismo. Pero tampoco es tan simple como culparla a ella, porque hay algo en la serie que se deja bastante claro todo el tiempo. Pedro sí sabe lo que provoca en Tita, sabe lo que le despierta, sabe lo que ella está dispuesta a hacer, y aún así
nunca pone un límite real, mientras que Tita también es consciente, pero no existe una intención maquiavélica en ella, sino que más bien sus emociones la vuelven ignorante de sus consecuencias, porque querer a alguien siempre implica darle cierto poder, pero no es lo mismo sentirlo que usarlo. Aquí no quiero desviarme tanto del tema, pero es similar a lo que pasa en la canción Your Power de Billie Eilish, una canción que habla justo de eso, de lo que pasa cuando una persona entiende el impacto que tiene y la otra no. Y en el caso de Tita y Pedro, esto se ve muy claro. Pedro toma decisiones que la mantienen cerca, pero nunca la eligen por completo. La más evidente, casarse con su hermana, con la excusa de que era la única forma de no perderla, como si el destino de Tita fuera algo en lo que no pudiera intervenir, pero que sí podía orbitar. Y no solo eso, también están esos momentos donde se acerca, donde cruza límites, donde despierta algo en Tita, para después volver a su papel del hombre responsable y dejar que todo el peso caiga sobre ella, en su interpretación, volviéndola a alguien cada vez más reprimida y desentendida consigo misma. Y como bien dijimos antes, llevar el amor al límite no lo vuelve más real, sino que lo distorsiona. Y eso puede pasar por muchas razones, inocencia, irresponsabilidad, pero hay una que cuando se repite demasiado, termina por atraparte: la ilusión de la esperanza. Porque Pedro nunca desaparece del todo, siempre está ahí, dando señales, acercándose lo suficiente, apareciendo en los momentos necesarios pero no en los importantes, no en esos donde tomar una decisión cambia algo de verdad. Y ahí podemos ver algo, porque muchas veces no importa lo que alguien dice o siente, sino lo que hace cuando le toca decidir, y si en esos momentos desaparece, probablemente ya decidió. Pero la esperanza no te deja verlo así. La esperanza te hace volver, te hace pensar en todo lo que ya invertiste, en el tiempo, en lo que sentiste. Si hay promesas podrías culparte de que no se hayan cumplido. Pero puede pasar como Tita, que empieces a normalizar lo que antes no aceptarías, empieces a dudar de tu propia intuición y justificar lo que no te cuadra. Todo con tal de no rendirte. Y en el caso de Tita, eso pesa todavía más. Para ella rendirse es abandonar. Pero lo que no ve es que lo que está sosteniendo es algo que ella misma construyó, una idealización. Porque toda esa intensidad no venía de Pedro, venía de ella. Y Pedro, al no hacerse responsable de eso, la fue empujando poco a poco a ceder más de sí misma, a cruzar sus propios límites, a vivir una vida donde ser una opción era suficiente para ella. Y lo más incómodo de todo es que Pedro nunca parece ser consciente del daño que eso provoca en Tita. Por lo que Tita pasa toda su historia con Pedro preguntándose por qué no es más fácil, por qué no es suficiente para él, y guardando un luto y al mismo tiempo una fidelidad que Pedro no corresponde simplemente porque no quiere, convirtiéndola ella misma en algo que ya no reconoce. Y esto no solo le pasa a Tita, nos pasa a todos de muchas formas. Por ejemplo, cuando terminas una relación y piensas, nunca voy a amar a nadie como amé a esta persona, y por un tiempo sientes que eso es verdad, pero hay que reconocer algo: los pensamientos absolutos siempre vienen con algo emocional detrás, y ese sentir es lo que nos hace creer que es la verdad. Y esto es así porque cuando estás en ese punto, no estás buscando que te entiendan, estás buscando validar lo que sientes. Y eso es exactamente lo que le pasa a Tita. No necesita razones para irse o quedarse, necesita sentir que lo que está haciendo tiene sentido. Pero con el tiempo, algo cambia, porque cuando una conexión profunda se rompe, te obliga a resignificar lo que creías que era amor. Porque el problema nunca fue que esa persona se fuera, fue creer que se llevaba consigo tu capacidad de amar, cuando en realidad esa persona no tiene nada que ver con eso. No se podía amar por sí sola para despertar algo en ti. Eres tú quien elegía amar, pero hay que entender que esa capacidad no desaparece, solo se queda sin dirección durante un tiempo y puede apuntar a otros lados, ya sea a ti, a lo que haces, a lo que construyes, a otras personas. Porque al final la diferencia es muy simple. Sí, tal vez no vuelvas a amar a alguien de la misma forma, pero eso no significa que esa persona sea dueña de todo lo que te hace sentir. Y cuando olvidas eso, es cuando empiezas a aceptar cosas que no quieres, a cruzar tus propios límites, solo por querer quedarte un poco más. Y eso no te hace débil, te hace humano, pero también es algo que tarde o temprano tienes que cuestionarte. Y aquí es donde entra el típico cliché de darte cuenta. Pero ¿cuántas veces Tita no pareció entenderlo solo para terminar volviendo al mismo lugar? ¿Cuántas veces no habló como nosotros al momento de ver la serie cuando le tocaba aconsejar a alguien más? No solo es darte cuenta, es darte cuenta y ser firme con ello. Porque en el fondo ya no se escuchaba a sí misma, ya no creía que el amor fuera algo que ella pudiera elegir, sino algo que tenía que recibir. Pero tomar una decisión y ser firme con ella implicaba eliminar toda posibilidad de estar con Pedro. Por eso resignificar también implica algo incómodo, escucharte a ti mismo, decir en voz alta lo que piensas, exponerte a lo que no quieres aceptar y aprender a decirle que no a tu propia cabeza cuando algo no te termine de cuadrar. Porque muchas veces, ya lo sabes, solo no quieres verlo. Y ahí es donde entra algo importante, la intuición. No como una respuesta inmediata, no para reaccionar sin pensar, sino como una señal, una forma de darte cuenta de que algo que debería sentirse bien no lo está haciendo. Y entender si eso está dentro o no de tu control. Y hasta entonces, actúas. Elegirse también es una elección, irse también es una forma de amar, aunque al principio se siente como culpa.
porque tenemos muy romantizada la idea de que quien se queda es quien ama más. Pero ya lo vimos con Tita y Pedro. Pedro nunca se fue y eso no lo hizo más intenso ni más respetuoso con Tita. Y Tita, al quedarse, tampoco se ganó su amor ni aprendió a quererse mejor. Simplemente no eran el uno para el otro. Y si alguna vez lo fueron, la obsesión terminó distorsionándolo todo. Siempre queda la duda de ¿y sí? Pero no puedes vivir en posibilidades mientras tu realidad ya te está dando respuestas. Porque si no, el problema no es que esa persona se lleve tu capacidad de amar, es que tú dejes de ser dueño de tu propia vida, de tus decisiones. Porque no es rendirse, no es perder, no es amar menos, es entender que lo que das también merece volver a ti. Es muy triste cuando el destino de dos personas es perderse y que lo entienden solamente cuando ya es demasiado tarde. Pero como Agua para Chocolate nos enseña las consecuencias de llevar el amor al límite de lo sano, del riesgo que corremos al no elegir ni siquiera a nosotros mismos, y de pensar de que sentimos gracias a que una persona existe. También creo que podemos aprender bastante de Pedro y Tita, ya que todos podemos llevar algo de ellos en nosotros mismos, y más en una época donde el amor está recibiendo tantas nuevas reglas, donde no sabemos ni lo que sentimos, pero cualquier cosa que sea intensa y color de rosa, la llamamos amor. Desde que salió la serie tenía muchísimas ganas de hablar de ella, además de que la disfruté mucho, disfruté enojarme con Tita y todas las veces que ofendí a Pedro, pero también porque salió en un momento en el que es necesario, porque digitalmente estamos romantizando muchas cosas y creo que llega en su momento exacto. Pero bueno, si te gustó el video me ayudaría mucho que dejaras tu like acá abajo, te suscribas porque es gratis. Y si te gustaría ver un análisis específico de tu serie favorita, déjalo aquí abajo. Ya sabes que yo soy Antonio Madureca y nos vemos en el siguiente video.